plano didáctico estructurará la planeación didáctica para llevar a cabo en lapsos de tiempo no muy grandes y con ello dar mejor seguimiento a los PDA. Cuidará en su secuencia didáctica que la situación, problema se articule con los contenidos analizados y los de codiseño, atendiendo a la sucesión y gradualidad. Establecerá las actividades que trabajarán con sus estudiantes, con la finalidad de organizarlas de acuerdo con un grado de dificultad que les permita ir efectuando los PDA y atendiendo el proyecto. Anticipará la prevención de materiales, libros de texto, entrevistas con familias, miembros de la comunidad, pequeños videos, etc., que les permitan cumplir con las tareas que el proyecto demande. Procurará que exista una relación de trabajo colaborativo entre sus estudiantes con el fin de avanzar en la ruta de forma de sujetos responsables que puedan convivir con quienes los rodean. Establecerá una forma para aplicar la evaluación formativa, siempre en un ambiente colaborativo y de autorreflexión. Pensará en algunos entregables que los estudiantes deberán ofrecer y que serán la base de su calificación. Metodologías didácticas. Como pueden ver aquí contamos con distintas metodologías didácticas dependiendo del campo formativo. La primera que encontramos es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que es del campo formativo de lenguajes, que a su vez integra la lengua indígena como segunda lengua, la lengua indígena como lengua materna, el español, las artes y el inglés. El siguiente es el aprendizaje basado en indagación con un enfoque STEAM. El campo formativo es saberes y pensamiento científico. Lo integran las matemáticas, la física, la biología y la química. El siguiente campo formativo que vamos a hablar es el aprendizaje basado en problemas. El campo formativo que integra esta metodología es ética, naturaleza y sociedades, que va a ser formación cívica y ética, historia y geografía. Y el último, el aprendizaje basado en el servicio, que es del campo formativo del humano a lo comunitario, que integra la tecnología, educación física, tutoría y educación socioemocional. Metodología didáctica, aprendizaje basado en proyectos comunitarios. Hay diversas etapas. La primera es la planeación. En la planeación se identifica un problema y se negocia una ruta de acción. Los momentos, el primero es la identificación. Propone el planteamiento de genuinos, refiere a la situación real, no forzada, para introducir el diálogo de acuerdo con los escenarios áulicos, escolares y comunitarios que se les podrían presentar a los alumnos. El siguiente paso es la identificación de la problemática. Propone planteamientos para la identificación de la problemática en general y los aspectos específicos a investigar en el aula. Identificación del insumo inicial. Se diseña un planteamiento, un producto, material, objeto, texto, entre otros, que sirva para que el alumno conozca lo que se va a hacer en el proyecto. Plantear situaciones reales, identificar problemáticas y qué se va a hacer. Eso en el paso de la identificación. El siguiente paso es la recuperación, que es la vinculación de conocimientos previos sobre el contenido a desarrollar. Propone planteamientos genuinos para generar una disonancia por las diferentes ideas que puedan surgir y propiciar el continuar aprendiendo. ¿Cómo recupero los conocimientos previos? El tercer paso es la planificación. Es la negociación de los pasos a seguir. Se formulan planteamientos que le permitan a los alumnos y al maestro negociar las secciones del proyecto, entre ellas la producción necesaria para llegar al final del proceso, los tiempos para realizar producciones, el tipo de acciones que se realizarán, y va a ser la negociación del profesor y los estudiantes y el tiempo y las acciones. En la siguiente etapa es la acción, que se realizan las producciones que permiten atender el problema. Hay momentos en esta, que el cuarto momento es el acercamiento, la exploración del problema o situación acordada. Se diseñan planteamientos que permitan formular una aproximación o exploración a las diversas facetas del problema a resolver. Esto permitirá describir, comparar, identificar aspectos sobresalientes, explicar el problema, entre otros, tomando en cuenta la finalidad del proyecto. Explorar el problema tomado en cuenta la finalidad del proyecto. El siguiente paso es el número 5, que es la comprensión y producción. Se ofrecen planteamientos que permitan comprender o analizar aquellos aspectos necesarios para elaborar las diversas producciones que permitan concretar el proyecto. En forma paralela se realizarán las diversas producciones necesarias, haciéndolas las experimentaciones y revisiones necesarias. Planteamientos para analizar y comprender aquellos aspectos para las producciones. Se realizarán las diversas producciones. El siguiente paso es el reconocimiento, el momento 6, que se elaboran planteamientos para identificar los avances y las dificultades en el proceso, ajustes en la medida de lo posible, deciden cómo atender lo anterior y llevarlo a cabo.
son los avances y hacer ajustes. El siguiente paso, el séptimo momento, es la concreción. Se generan planteamientos para desarrollar una primera versión del producto que se planteó en los momentos de identificación y planificación. Es la primera versión del producto. El siguiente etapa es la intervención. Se difunden producciones, se da seguimiento y se plantea cómo mejorar. El octavo momento es la integración. Es la exposición, explicación y exposición de soluciones o recomendaciones. Se formulan planteamientos que permitan presentar las primeras versiones de las producciones y ajustarlas. Para ello se intercambian sus producciones, por ejemplo, ensayan, comparten borradores, entre otros. Explican lo que hicieron, reciben retroalimentación, modificaciones, se hacen planteamientos que permitan revisar y actuar sobre los cambios sugeridos. Exposición de soluciones, intercambio de producciones, explicar lo que se ha hecho y la retroalimentación. En el momento 9, la difusión. Presenta el producto, muestra el producto final del aula para que se den cuenta cómo se resolvió o qué se atendió de la problemática del proyecto, presentación del producto en aula y cómo se resolvió el problema. La número 10, las consideraciones. Seguimiento y retroalimentación. Se formulan planteamientos para dar seguimiento y recibir opiniones sobre la forma en la que el producto se impactó en los escenarios áulicos, escolares y comunitarios. Seguimiento y retroalimentación, impacto en el aula, en la escuela o en la comunidad. Y el número 11, los avances, la toma de decisiones. Se formulan planteamientos que permitan a los alumnos analizar la retroalimentación recibida y emplearla para mejorar y consolidar los procesos en los proyectos subsecuentes. Toma de decisiones, analizar la retroalimentación y realizar un seguimiento en los proyectos. Metodología didáctica de aprendizaje basado en indagación con un enfoque STEAM. En esta, la primera fase es la introducción al tema. La fase 1, ciclo de aprendizaje para la educación en STEAM, se introduce al tema, se usan conocimientos previos sobre el tema a desarrollar para generar una disonancia por las diferentes ideas que puedan surgir y orientarlas para aprender más. Se identifica la problemática en general a indagar y el establecimiento de las preguntas específicas que orientan la indagación. Dichos problemas deben ser socialmente vinculados con la comunidad. Cómo introduzco al tema, cómo rescato sus conocimientos previos y cómo identifico el problema en la fase 1. En la fase 2, el diseño de investigación. Se acuerda para cada pregunta específica de la indagación qué se va a hacer ante cada pregunta de indagación, quiénes o quién lo realizarán, cómo, cuándo, dónde, para qué y con qué. Se lleva a cabo la indagación en el aula de manera que se consta cada una de las preguntas específicas de la indagación y se genera una explicación inicial a partir de los datos o información recabada, considerando describir, comparar, identificar cambios y estabilidad, identificar patrones o regularidad, explicaciones, otros aspectos que consideren necesarios, cómo llevar a cabo la indagación, cuál sería la explicación inicial. La fase número 3, que es el ciclo de aprendizaje para la educación STEAM, que es la organización y estructura de las respuestas y preguntas específicas de indagación. Se establecen las conclusiones relacionadas con las problemáticas, generalmente, específicamente, se analiza, organizan e interpretan datos, se sintetizan las ideas, se clarifican los conceptos y explicaciones, qué acciones necesitamos para realizar y organizar la información de las preguntas, cómo podemos sintetizar la información y cómo aclaramos dudas y conceptos. La fase número 4, la presentación de los resultados de indagación. Se presentan los resultados de indagación, se elaboran propuestas de acción para resolver la problemática generalmente identificada en la medida de lo posible, cuál es la mejor forma para exponer los resultados, qué materiales pueden ser útiles, cómo verificamos que el plan se acorde a la problemática. La fase 5, la metacognición. Se reflexiona sobre todo lo realizado, los planes de programas de trabajo, las actuaciones personales o grupales, los procedimientos e instrumentos, los logros, las dificultades y los fracasos. Cómo podemos hacer un recorrido por todo lo aprendido en el proyecto, cómo identificamos los logros y dificultades y cómo nos autoevaluamos y coevaluamos. La siguiente metodología didáctica, el aprendizaje basado en problemas, ABP. En el momento 1 presentamos. Es el inicio que plantea la reflexión inicial. El objetivo es observarnos en lo individual y lo colectivo, en torno al contenido que plantea el diálogo y los ejes articuladores que retoma el proyecto. En ese momento se introduce al escenario a partir de lo que se podrá reflexionar sobre una problemática de acuerdo con la edad de los alumnos. Se sugiere usar una imagen o una lectura breve acompañada de preguntas detonantes que permitan situar el escenario en los contextos cotidianos de los alumnos. ¿De qué manera identificamos la problemática? ¿Cuál es el mejor escenario para abordarlo en el aula, en la escuela y en la comunidad? ¿Y qué preguntas detonadoras puede usar? El momento 2, recolectamos.
En este momento se exploran y recuperan de manera general los saberes sociales y escolares previos respecto a la temática detectada en un momento. La recuperación de estos datos se realiza a partir de la selección y ejecución de distintas técnicas didácticas con la intención de ir clarificando las definiciones que puedan surgir en el momento anterior, las necesidades de aprendizaje del grupo y los posibles factores que convergan en el problema a identificar. ¿De qué manera puedo recuperar los conocimientos previos de mis estudiantes? ¿Cómo aclaramos las definiciones y qué necesidad tienen mis estudiantes? Eso en el momento 2. En el momento 3 formulemos el problema. Después de la exploración de los momentos anteriores, es importante que se termine con claridad el problema el cual se trabajará, así como las inquietudes y curiosidades de los alumnos en torno al mismo. ¿Cómo definimos el problema? ¿De qué manera aclaramos y delimitamos el problema? ¿Qué inquietudes tienen los estudiantes y qué curiosidad tienen los estudiantes sobre el problema? Es en el momento 3. En el momento 4 organizamos la experiencia. En este apartado se plantea una ruta de trabajo para los procesos de indagación, contemplando los objetivos de aprendizaje, los acuerdos, los medios, observación directa, entrevistas, libros, revistas, videos, entre otros, los recursos, el tiempo, los responsables y otros actores que participan para argumentar una posible solución al problema planteado. Dicha respuesta puede ir encaminada hacia dos direcciones que por sí mismas están relacionados, o bien tienen la capacidad de ser autónomas. La A, la construcción de conocimientos para comprender y resignificar la problemática identificada en el momento 3. La B, la construcción de conocimientos para transformar el fenómeno identificado en el momento 3. ¿Cómo organizamos en equipos el plan de trabajo? ¿Qué material puede ayudar a los estudiantes a organizar y a qué acuerdos llegamos en el grupo? En el momento 5, vivamos la experiencia. En este momento se guía a los alumnos a una indagación específica de corte documental o vivencial con la intención de aportar elementos que lo lleven a comprender el problema y en caso de su intervenir para transformarlo, poniendo en juego dentro de la discusión grupal conocimientos relevantes, saberes comunitarios, así como las habilidades y aptitudes necesarias para el aprendizaje individual y grupal y el análisis de problemas de forma metódica, de qué manera se lleva a cabo la ruta de trabajo, cómo verificamos que se cumplan las acciones y cómo damos apoyo a los estudiantes para que continúen aprendiendo. El momento 6. Resultados y análisis. Como parte del cierre, durante este momento se realiza un corte para visualizar los avances o bien el fin del proyecto, retomando el problema inicial, los hallazgos, el proceso de construcción de acuerdos, los aprendizajes obtenidos, así como la participación individual y colectiva de cada uno de los involucrados. Finalmente, se plantean los medios para divulgar los resultados obtenidos y en caso de ser necesario se identifican problemas nuevos, de qué manera organizamos las actividades para identificarlas, los avances en relación al problema inicial y qué aprendimos y a qué acuerdos llegamos. Metodología didáctica, aprendizaje en el servicio. La etapa 1, punto de partida. Es el inicio del proyecto de aprendizaje en servicio y puede nacer del interés de los alumnos, quienes serán los protagonistas, o bien de la necesidad de responder a una demanda concreta de la comunidad o una problemática comunitaria. Inicialmente se comparte entre quienes integran el grupo escolar y conforme se va desarrollando el proyecto, entonces se va compartiendo y haciendo partícipes al resto de la comunidad. En ocasiones la motivación para llevar a cabo un proyecto puede derivar en la experiencia del alumnado frente a un acontecimiento específico real, por lo que es necesario iniciar con actividades de sensibilización e informativas para enriquecer el planteamiento y generar una apropiación de la respuesta. Se recomienda que durante esta etapa se involucren a quienes serán los aliados, colaboradores y actores de la comunidad escolar y familiar, ya que estos conocen a fondo el tipo de propuesta que se llevará a cabo, contribuirán a enriquecer la experiencia, así como todos los actores que participan en el proyecto se convertirán en protagonistas, tanto del aprendizaje como del servicio. ¿De qué manera sensibiliza a los estudiantes sobre necesidades o problemáticas comunitarias? La etapa 2, lo que sé y lo que quiero saber. Durante esta etapa habrá que ir a actividades para conocer la realidad sobre lo que trabajan, por lo que es indispensable que el maestro recabe información, identifique los recursos que cuenta, establezca vínculos con la comunidad y la familia, instituciones públicas. En el momento que se generan las actividades que permiten clarificar la realidad sobre lo que se trabajará, por lo que es indispensable recabar información y contar con el apoyo de los aliados. Después de identificar cuáles son las necesidades reales y los recursos con los que se cuentan, también será el periodo en el que se realicen actividades de análisis y debates que proponen un diagnóstico participativo donde la comunidad escolar pueda escuchar sus voces a partir del análisis y valoración de la información obtenida y pudiera haber la necesidad de tener que realizar algún tipo de acotación de la demanda a abordar y proponer alternativas de acción. Se trata de los que alumnos, los maestros, los tutores tomen la voz. ¿De qué manera los estudiantes investigan sobre el problema?
de qué manera reconocen sus recursos y cómo establecen los vínculos con la familia y la comunidad. La etapa 3, organicemos las actividades. Se trata de guiar las actividades que articulen la intención pedagógica con la intencionalidad del servicio para cuestionar lo que harán y cuáles son los recursos humanos y materiales que se cuentan. Durante esta etapa suelen recurrirse a las herramientas básicas de la planificación pedagógica y ejecución de proyectos sociales, partiendo de preguntas como ¿qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿a quiénes?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quiénes?, ¿con qué?, ¿cuánto? Y ¿con quiénes? Se requiere una descripción clara de las acciones a realizar, de los recursos, los tiempos necesarios y los responsables para alcanzar los objetivos propuestos. También deberán considerarse los recursos materiales necesarios, espacios físicos, textos, papelería, etcétera, indicando de cuáles se dispone y cuáles puede obtenerse. Habrá que tener cuidado de no perder la vista de cuál es la vinculación curricular del proyecto y verificar que las actividades permitan el logro de los aprendizajes. ¿Qué?, ¿por qué?, ¿para qué?, ¿a quiénes?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿quiénes?, ¿con qué?, ¿cuánto? Y ¿con quién? Plan de trabajo. La etapa 4, la creatividad en marcha. En la propuesta de la práctica de lo planificado en el diseño del proyecto incluye el monitoreo de las actividades, espacios y tiempos responsables de cada actividad, lo cual implica el seguimiento tanto en los contenidos curriculares a desarrollar como en el servicio. En este proceso de concreción del proyecto tendrá un papel muy importante la interacción entre alumnos, maestros y familia, quienes deben formalizar los acuerdos y vinculaciones con la comunidad. Hay que considerar que en ciertos casos las alianzas que establece la institución educativa obedecen a las necesidades de contar algún tipo de recurso para la puesta en marcha del proyecto, cómo monitoreo las acciones, qué avances tenemos y qué podemos modificar y cómo atendemos las necesidades. Y la fase 5, la última fase, compartimos y evaluamos lo aprendido. Al concluir el proyecto se propone una actividad para la evaluación final de los resultados, así como el cumplimiento de los objetivos y los logros del proyecto. En esta etapa se consideran tanto los resultados de la experiencia académica como el cumplimiento de los objetivos en función del servicio de la comunidad. Habrá que prestar atención al grado protagonismo de los alumnos del proyecto, así como el grado de integración entre el aprendizaje. Además de integrar la autoevaluación por parte de alumnos, reflexionar sobre el logro del proyecto. Por otra parte, es el momento de planear la continuidad de la experiencia, evaluar su factibilidad o la posibilidad de iniciar otro proyecto. Cómo verificamos el avance de los objetivos y los logros del proyecto, qué grado de participación hubo y la autoevaluación.